Pues sí, pero ni modo que... sí, dice que... eh, creo que estoy de cabeza, ¿verdad? Déjenme verme en Facebook. Si estoy de cabeza me tengo que cambiar de dirección, así que vamos a Usted ver. ya está de lado. Si estoy de cabeza, De lado. de ladito. Ujú. O sea que si me volteo así ya me ven bien. Habrá que girar, sí. Antes yo podía hacer las transmisiones así, pero ahora resulta que las tengo que hacer así, ¿verdad? ¿Es así? ¿Ya soy derecho? Espero estar derecho. Me da pena tener que estar así, pero ¿qué les digo, muchachos? Facebook Sí, ya. no Ya nos está. quiere ayudar el día de hoy. Entonces denme nada más chance de ver cómo voy a colocar esto. Y creo que, y creo que así puedo ya dejarlo aquí. Bueno, no está súper derecho, pero ahí estamos. Ok, pues a los que nos ven por Facebook les quiero dar la bienvenida. Estamos en este estudio inductivo del libro de Efesios y también tenemos algunas personas aquí con nosotros vía Zoom. No pude, voy a seguir intentando, mientras tenemos esta transmisión, voy a seguir intentando tener esa transmisión vía Zoom. Pero si tú quieres unirte con nosotros vía Zoom, déjame copiar aquí la invitación, este, y te la voy a poner ahora en Facebook, si tú te quieres unir con nosotros. Nada más déjenme llegar ahí rápidamente. Como tengo el teléfono enfrente de la computadora, me cuesta un poquito de trabajo, pero a veces Facebook tiene mucho tráfico y no nos permite vincularnos. Posiblemente esta noche es uno de esos casos, ¿no? Pero aquí en esa transmisión en vivo te pongo el vínculo. Nada más déjame que mi computadora lo cargue. Ya cargándolo, ya podemos empezar. Hola Selene, gracias por conectarte. Otoniel, qué bueno que andas ahí. Y aquí ya tengo el video. Vincularnos posiblemente esta noche es un... Y si tú te quieres unir en Zoom, la única razón es para el final este, poder tener las preguntas y respuestas. Pues ahí, en este vínculo que acabo de poner en el chat de este en vivo, ahí nos puedes encontrar y rápidamente te damos acceso. Bueno, como ahora los muchachos de Zoom no pueden conectarse conmigo en ese momento para que se vean y se oigan en Facebook, voy a hacer una oración para comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos ese estudio, ponemos en tus manos cada palabra que yo voy a hablar, que sean las palabras directamente entendibles y comprensibles, guiándonos específicamente por cada verso que vamos a estudiar y leer. Nos entregamos a tus manos y te damos muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y nada más díganme si los de Zoom, como estoy usando el micrófono en la computadora, ¿me escuchan con claridad? ¿Sí? ¿Sí me escuchan con claridad? Ok. Los de Facebook me escuchan con claridad porque estoy usando este microfonito que va dirigido a ellos, ¿no? Ok, la semana pasada estuvimos estudiando Efesios número 4 y pareciera que nos vamos a tardar un año en Efesios 4, pero es sumamente importante comprender este capítulo porque, como yo les dije anteriormente, Efesios es un libro con muchísima teología, pero con muchísima enseñanza también para nuestras vidas, para edificarnos y para enseñarnos a cómo vivir. Decíamos que los primeros 4 capítulos de Efesios nos hablan de lo que Cristo ha hecho por nosotros y los 4 siguientes capítulos nos habla de cómo nosotros debemos de vivir, de cómo nosotros debemos de reaccionar, cómo debemos de tomar la palabra y llevarla por obra. Entonces, el día de hoy vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada. Y te agradezco mucho, Selene, que me digas que se escucha bien. Y que bueno, porque luego prende el ventilador de la computadora y se oye un ruidajo. Es por eso que les puse a ustedes el micrófono.
Ok, la semana pasada estábamos hablando de Efesios capítulo 11, fue donde nos quedamos y hablamos que dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí fue donde nos quedamos. Explicamos algunas cosas de que muchas personas pensaban que Cristo había bajado al infierno cuando fue crucificado. ¿Por qué razón? Pues ellos piensan que para luchar contra el diablo y ganarle. Pero decíamos la semana pasada que el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, en realidad Jesucristo lo tuvo en la cruz. Y cuando Él dice consumado es que todo se había cumplido, todo se había terminado. Entonces, eso fue lo que platicamos la semana pasada. Esta semana quiero volver a retomar el 11 y el 12 y vamos a terminar la primera porción vamos a llegar hasta la mitad del capítulo y la semana que entra vamos a terminar el capítulo. Porque estos versos son muy importantes, irnos con cuidado. Cuando la Biblia dice que Él instituyó, o sea que Él inició, dijo, estos van a ser los ministerios de la iglesia. Él dijo que iba a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y tenemos que explicar un poco otra vez estos términos porque pues ha habido muy mal uso de ellos, ¿no? Pero es muy sencillo y yo los voy a poner en este orden para que ustedes lo comprendan. Lo dije la semana pasada, pero el evangelista, su labor es traer a las personas a Cristo. Sencillo. El segundo que vamos a mencionar al pastor es que las personas ya vinieron a Cristo. Bueno, el pastor cuida a las personas que ya están en Cristo. El profeta es el que guía a las personas que ya están en Cristo. El maestro es el que edifica a las personas que ya están en Cristo. Y el apóstol es el que es enviado por la iglesia a plantar iglesias. La verdad es que no es un estatus ni una medida. No eres más si eres evangelista, si eres pastor, si eres maestro, profeta. No es un escalafón. Son 5 ministerios que Dios inició en la iglesia, que puso en la iglesia: evangelista, pastor, profeta, maestro y apóstol. Y ha habido mucha confusión con esto del apóstol porque hay apóstoles que se autonombran, que quieren ponerse como autoridad de otras iglesias y de otros pastores. Pero el orden correcto de la palabra es que el apóstol Pablo nos da el ejemplo de que él iba a una ciudad, plantaba una iglesia, levantaba liderazgo y luego cuidaba la iglesia. Por eso tenemos tantas cartas de Pablo, porque él les escribía, las guiaba, les contestaba, y eso es lo que hace un apóstol. Un apóstol no es el que va y trata de tener autoridad sobre una iglesia que no le ha costado un día de su vida. Ahora, hay personas que buscan esta cobertura y así le llaman. Nosotros como iglesia, ellos dicen, queremos no caminar solos, queremos tener una cobertura, queremos tener una autoridad, y entonces por voluntad propia le otorgan la autoridad a otro pastor de otra comunidad cristiana para que sea su mentor, para que sea su consejero, para que sea la persona por la cual mediante la cual puedan rendir cuentas. ¿Cuentas de qué? Pues cuentas de todo, ¿no? Cuentas de los números de la iglesia, cuánta gente conoció a Cristo, cuáles son los proyectos futuros, cómo están las finanzas, vivir transparentes, y eso está correcto. Pero el apóstol, como lo menciona la palabra, es el que planta iglesias y cuida de las iglesias. Ahora, yo decía hace un momento que hay mucha mala interpretación de estos ministerios, ¿no? Porque algunos se creen que tienen mayor autoridad y otros se ven a sí mismos como menor autoridad o no se ven tan con tanto cariño, ¿no? Y desean otro nombramiento, otra posición. Pero hay que entender por qué Cristo estableció estos 5 ministerios. ¿Por qué Él
quiso tomar estos 5 ministerios y ponerlos en la iglesia. Y aquí está la razón. No es para dar órdenes, no es para gobernar, no es para que los demás me honren a mí, me sigan. La razón de los 5 ministerios específicamente lo dice nuestro siguiente verso. Y déjenme llegar aquí rápidamente. Es que me perdí en mis notas tantito, ¿ok? Con tratar de manejar. Ok, aquí está, y está en el versículo número 12, la razón por la que Cristo estableció estos ministerios. Y dice, Él estableció estos 5 ministerios, dice, a fin, o sea, con el fin, con la razón de perfeccionar a los santos. O sea, y luego, ¿para qué? ¿Para qué los quieres perfeccionar? ¿Para qué quieres estos ministerios? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo estableció estos 5 ministerios para que prepararan al resto de la iglesia, y fíjense bien, para la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Para qué Dios dio estos 5 ministerios? A fin de preparar a las personas para el ministerio. En otras palabras más sencillas, Cristo estableció estos 5 ministerios a fin de que las personas supieran cómo servir a Dios. Conocemos que la palabra nos dice que servimos a Dios a través de servir a las personas. Entonces, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, su tarea directa es capacitar, entrenar, llevar a las personas a que tengan la habilidad, la capacidad de servir a Dios. No de servir al profeta, no de servir al pastor, no de servir al evangelista, no de servir al maestro ni de servir al apóstol, de servir a Dios. Es la obligación de los que nos encontramos en esta lista de preparar a las personas para el ministerio. Ahora, hay algo muy importante en esto que debemos decir. El propósito de la iglesia, obviamente, es que las personas conozcan a Cristo. Pero el segundo paso es ayudarlos a madurar en Cristo. Y el tercer paso es ayudarlos a salir de sus 4 paredes, de su casa inclusive, o inclusive de la iglesia, para servir. Entonces primero entran, son edificados, crecen y entonces salen para servir. Es un proceso, ¿sí? Entonces yo decía, si el evangelista es el que trae a las personas, el pastor el que las cuida, el profeta el que las guía, el maestro el que las edifica, y el apóstol es el que es enviado. La responsabilidad de la iglesia es tener estos 5 ministerios dentro de la iglesia. Ahora, no se confundan, nosotros hablamos en la iglesia de los 5 ministerios y también hablamos de los 5 propósitos, pero estos son de la iglesia. Estos son ministerios de los ministros, por decirlo así, los que ministran a la iglesia. Son estos 5 ministerios. Pero ninguno de estos ministerios habla de que tengan más o menor autoridad o que sea un escalafón. Y nos dice que sí existen específicamente para la edificación de las personas para que sirvan a Dios. Esa es la razón. Es la única razón por la que Cristo estableció estos 5 ministerios. El trabajo de todos ellos es preparar a las personas para que sirvan. No es hacer gente deforme. Y hay mucha gente que se deforma en la iglesia. Le encanta escuchar, le encanta estar sentada. Y bueno, creamos nosotros los pastores o los maestros o los apóstoles o los evangelistas, creamos cuasimodos, porque les permitimos quedarse sentadas ahí y son personas con una cabeza muy grandotota por de tanto conocimiento y luego están bien engordados porque pues, de tanta nutrición, pero tienen unos bracitos así chiquititos, así como de tiranosaurio, ¿no? Que no les sirven de absolutamente nada porque no saben servir.
porque no han entendido que el propósito de la iglesia y de los ministerios que Dios estableció en la iglesia es para preparar a todas las personas de la iglesia para que absolutamente todas las personas estén ministrando. Y la palabra ministrar, a muchas personas se les hace muy difícil de comprender, pero la palabra ministrar es servir. En algunos países, por ejemplo, el ejército se llama el Ministerio de la Defensa. Y Hacienda no se llama Hacienda, sino se llama el Ministerio de la Recaudación, etcétera. ¿Por qué? Porque es una manera de servir. Ministerio es servir. Y eso es importantísimo que lo comprendamos, porque en toda iglesia, todo ministro debe ser, todo miembro debe ser un ministro. No debe de haber personas sin estar ministrando, indistintamente de la madurez que hayan alcanzado en su estancia en la iglesia. Todo ministro, todo miembro tiene que ser un ministro. Ahora, nuestra cita continúa diciendo en el verso 13 y nos da qué deben de lograr estos 5 ministerios, ¿verdad? Nos dice qué más deben de hacer. Y dice, lo voy a leer y ahorita se los remarco. Dice, habló de los 5 ministerios que son para edificar, para que todos trabajen, para que todos estén ministrando. Y luego dice, hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Número 2, hasta que todos lleguemos, repito la palabra primera de este verso, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 2. Número 3, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego, en el verso 15 encontramos la cuarta que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es en Cristo. Y si tú tienes oportunidad de subrayar ahí tu Biblia o de tomar nota, pues subraya la palabra del verso 13, unidad y conocimiento. Subraya las 3 palabras que dice un varón perfecto. En el verso 14 subraya las palabras que dice no seamos niños fluctuantes. Y en el verso 15 subraya las palabras que dice crezcamos en todo. Ahora, déjenme explicarles, ¿sí? La Biblia entonces nos dice que esos 5 ministerios existen para edificar a la iglesia, para que todos aprendamos a servir a Dios. Pero también nos dice que esos 5 ministerios son aquellos que nos van a ayudar y deben de promover la unidad de la fe en el conocimiento de Dios. La unidad de la fe en el conocimiento de Dios, bueno, es empezando por el Evangelio de Jesucristo y enseñando toda la palabra de Cristo. Las personas deben de conocer toda la fe en Dios. No nada más cierta porción, no nada más hay iglesias que se especializan en hacer campañas y su fuerte son las campañas, pero la gente no conoce el resto de las cosas. Voy a seguir adelante y ahorita van a ver cómo se amarra todo eso. La segunda cosa es que nos dice que estos 5 ministerios son para ayudarnos a llegar a ser un varón perfecto a la medida de Cristo. Obviamente ni tú ni yo vamos a poder lograr esta perfección, pero nosotros los cristianos conocemos este término como el proceso del perfeccionamiento. Tú y yo tenemos que estar caminando este proceso de cambio de vida. Las obras no salvan a nadie, pero las obras son testimonio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, no hacen nada en el cielo por ti que tengas buenas obras, ni siquiera te ganas el cielo ni la salvación, pero sí muestran lo que está dentro de tu corazón. Entonces este proceso de perfeccionamiento, de ser más como Cristo cada vez, también es una tarea para los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los pastores, y ya no sé cuál se me olvidó porque los dije en desorden en mi mente. Pero esos 5 ministerios son diseñados para,
ayudar a las personas, enseñar a las personas a servir a Dios, pero también son para promover la unidad del conocimiento de Dios, para ayudarnos con el proceso de perfeccionamiento. Y no me avisan que alguien está acá pidiendo ser aceptado en... Aquí tengo a Jesús Eloy y tengo... Ya los acepté. Perdón, es que no estoy viendo las notas. Los vi ahí en el teléfono que me dicen que los aceptara. Mil disculpas, ¿no? Entonces decía, la tercera cosa que les decía que subrayaran es que no seamos niños fluctuantes. Entonces la tercera cosa que estos ministerios en la iglesia nos tienen que ayudar es a madurar. La verdad, yo pudiera hablar mucho de la inmadurez, porque yo he caminado tanto tiempo inmaduro que soy un profesional en la inmadurez, pero nosotros tenemos que ayudar a las personas a madurar. Madurar, bueno, puede ser en su carácter, madurar en su relación con la iglesia, madurar en su relación matrimonial. Tenemos que ayudar a las personas a madurar, pero sobre todo tenemos que ayudarlos a madurar en la cosa y en las doctrinas de Dios. Y eso es súper importante, porque las personas deben de tener conocimiento de la palabra de Cristo. Y quiero explicar esto. El verso 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de un viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Yo sé que está así medio revoltoso esto, pero se le va a acabar lo revoltoso. La palabra estratagema se oye muy pomposa, pero quiere decir estrategia. Viene de la palabra griega estrategos y significa estrategia. Es un término militar, la estratagema, porque es la estrategia de hacer una operación, una maniobra militar que logra engañar, confundir al enemigo para conducirlo a una situación desfavorable hacia él, una desventaja, quitarle un armamento, sorprenderlo en la guerra, tomar los cautivos. Esta es una estratagema. Entonces, cuando decimos que estos ministerios deben servir para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde sea, ¿verdad? Por cualquier doctrina que se nos presente. ¿Cómo vamos a poder lidiar con cualquier doctrina que se nos presente? Pues ustedes lo están haciendo ahorita. Es estudiando la palabra de Cristo. No dejando que solamente alguien venga y les hable. No, no, no. Ustedes tienen que ir y decir qué dice la palabra de Cristo. Miren, yo no digo cómo hagan las cosas otros. Yo nada más digo cómo las hacemos nosotros, porque eso es lo único que puedo decir. Pero en Iglesia para Todos, cualquier declaración que yo haga un domingo, lo hago a través de una escritura. Si yo digo punto 1 y un verso, y explico el verso, no me ando con 6 puntos que saqué del aire de algún planeta, no sé, de mi mente, y luego los digo y lo doy por sentado. Ustedes deben de tener la avidez y deben de tener el interés de ir y verificar lo que estoy diciendo delante de la palabra de Cristo. Especialmente las personas que son más nuevas deben de ir y ver y tener la seguridad de lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Mi obligación no es hablar de lo que está en mi mente y en mi corazón y lo que siento. No, no, no. Mi obligación es hablar a tu necesidad a través de la palabra de Cristo. Esa es mi obligación como pastor y maestro. Entonces, mi obligación es ayudarte a que no seas un niño fluctuante, que cualquier doctrina que vengan y que te digan que la palabra dice que, no sé, voy a decir una barbaridad, ¿no? La Biblia dice que tú debes de estar de cabeza cada vez que escuches una predicación. Y tú dices, ay, pues si eso dice la Biblia, me tengo que poner de cabeza cada vez que escuche una predicación. Pues ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Y en ningún momento dice eso la Biblia. Y estoy hablando que hay muchos vientos doctrinales que tratan de movernos de un lado a otro, no establecidos en la palabra de Cristo. Entonces tú antes de hacer, antes de obedecer, te vas a la palabra de Cristo y lo buscas ahí. O vienes con alguno de los maestros, con alguno de los pastores y les dices, oye, esto me dijeron, esto entendí, esto escuché, esto vi, ¿qué dice la Biblia? No le estás diciendo qué opinas tú. Le estás poniendo
la responsabilidad a tu maestro, a tu pastor, de que te diga qué dice la Biblia. Y su obligación, mi obligación, es darte claridad. No ponerme a discutir contigo. Porque mira, hay muchas personas que quieren discutir puntos que no vale la pena discutirlos. No son personas que no conocen la Biblia, son personas nada más que quieren probar su punto y pelearse contigo, dejarte en ridículo o lo que sea. Yo no pierdo el tiempo con esas personas, no pierdo el tiempo andarme peleando y defendiéndome. Yo nada más enseño lo que dice la Biblia actual, como dice ahí. Y entonces cuando vengas conmigo, lo único que te enseño es lo que dice la Biblia. Es todo. Mi responsabilidad es esa. No darte mi interpretación de la Biblia, sino decirte exactamente lo que dice. Porque si la Biblia necesitara tantas explicaciones, ¿por qué entonces Cristo no se encargó de explicar las cosas y dejarlas por escrito? Si la Biblia no dice ahí algo, es que Cristo no lo quiso decir. Y si la Biblia sí dice ahí algo, es porque Cristo lo quiso dejar plasmado. Bueno, como verás, soy un apasionado de este asunto y no quiero que te dejes llevar por doctrinas, por una estrategia ahí, como decíamos hace rato, de hombres para engañarte. Y aquí no estamos hablando de personas cristianas, ¿no? Pero ¿cuántas estrategias de otras personas religiosas que van y te tocan la puerta de tu casa y te dicen, ah, sí, tienes razón, Jesús murió en la cruz, pero finalmente dicen que él era un profeta, que no era Dios? Otras religiones no pueden aceptar que siendo Dios hubiera venido a la tierra y que lo hayan matado, porque dicen, no, es que no puedes matar a Dios. Y entonces predican otra doctrina. Y habla sobre esas cosas, ¿no? Sobre que no nos dejemos engañar con esas estrategias de hombres para, astucia, vienen a engañarnos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, nuestra responsabilidad como ministros, apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor, es ayudarte a madurar, a que no seas niño fluctuante. Ahora, no solamente en los aspectos bíblicos, y voy a continuar aquí abajo, ¿no? Entonces, la cuarta cosa que los 5 ministerios deben de hacer es ayudarnos a crecer. Y fíjate como dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Eso es súper importante. En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es que crezcamos en todo, pero en Cristo. Crecer en todo es en todo. Es nuestra responsabilidad a estos 5 ministerios enseñarte a crecer en todo en Cristo en tu vida, ayudarte a crecer en tu matrimonio, en Cristo, ayudarte a crecer como padre en Cristo, ayudarte a crecer como empleado en Cristo, ayudarte a crecer como patrón en Cristo, ayudarte a crecer como comerciante en Cristo. Y si lo quieres poner por especialidad, bueno, ayudarte a ser un dentista en Cristo, ayudarte a crecer como abogado en Cristo, ayudarte a crecer como contador en Cristo, ayudarte a ser la persona que tú quieras ser y el área que quieras ser en Cristo. No hay un tema en la Biblia que no se ha tocado que viva la humanidad. Si tú me preguntas sobre la sexualidad, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sexualidad. Es más, hay un libro que es el libro de Cantares que es muy explícito sobre la sexualidad. Si tú me preguntas sobre contabilidad, la Biblia habla mucho sobre contabilidad. Si tú me preguntas sobre cualquier área que tú necesites orientación, la Biblia tiene la respuesta, porque eso es crecer en Cristo. Crecer en Cristo no nada más es conocer de Cristo, aceptar su regalo en la cruz, sino Él nos dejó un manual para la vida. Y es solamente una porción y la más trascendental de la palabra de Dios que está en los evangelios, que nos habla cómo tener una relación personal con Dios a través de la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Pero, entonces, ¿de qué se trata todo el resto de la Biblia? Aunque el tema de toda la Biblia es Jesucristo, el Mesías que ha de venir, morir y resucitar y salvarnos de nuestro pecado, la Biblia también habla de todas las cosas que necesitamos para la vida. No hay una cosa. Si quieres hablarme de autoestima,
La Biblia habla de autoestima. Si me quieres hablar de sobreestima, bueno, la Biblia también habla de la vanidad, del orgullo, de los ojos altivos. De todo esto habla la Biblia. Ahora, entonces, quiero que quede bien entendido dos cosas. Número uno, los ministros, nosotros, estamos para servir a la iglesia, no para manipularla. No estamos para que la iglesia nos sirva. Estamos para servir a la iglesia. ¿En qué? En enseñarle a la iglesia cómo servir a Dios. Ayudarle a la iglesia a que tenga todo el conocimiento de la palabra de Dios, que tenga esta unidad, no solamente en el Evangelio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Ayudarle a la iglesia en el proceso del perfeccionamiento de la vida. Ayudarle a la iglesia a que madure. Ayudarle a la iglesia a crecer en Cristo en todo. Esa es la razón por la que el Cristo estableció estos 5 ministerios. Ahora, vamos a ver qué sigue. Y el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo sé que está medio revoltoso, pero déjame explicarte. La primera habla de los ministros. La segunda habla de los ministrados. Y los ministrados y los ministros, todos somos este cuerpo que está hablando la Biblia. Y dice que debemos estar bien conectados y unidos entre nosotros. ¿Para qué? Y dice, se ayudan mutuamente. Estamos para ayudarnos mutuamente. Ahora, ¿de la misma manera? No. Dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro, cada persona en la iglesia tiene un don específico dado por Dios. Tiene experiencias de vida que Dios le ha permitido tener. Tiene conocimientos en la cabeza, estudios que nadie más ha tenido. Tiene experiencias laborales que nadie más o gente parecida a él ha tenido. Ha tenido tragedias específicamente en su vida que solamente ha vivido. Y todas estas cosas a nosotros las conocemos como forma. Dios nos ha dado una forma, una manera de ser, una manera de experimentar la vida, dones específicos, y esa es nuestra forma. Y Dios quiere que nosotros sirvamos al resto del cuerpo para ayudarlo según la forma que Él nos ha dado. Ahora, Pablo explica esto extraordinariamente en el libro de Romanos. Como que se quedó aquí en pausa, dijo, no, ahorita no tengo más que escribir a los de Efesios, pero lo escribe en Romanos, ¿sí? Y en Romanos, capítulo 12, nos encontramos en el verso 4. Si tú estás por ahí, pues ve ahí a Romanos 12, 4. Y si no, de todas maneras te lo voy a leer a ti. Recuerden que yo enseño de la versión Reina Valera cuando estamos estudiando verso por verso. Me da pena, pero yo estudié en la escuela así y no puedo, me harían falta algunas palabras y luego, pero sí comparto siempre los domingos con unas versiones más modernas. Pero como aquí estamos explicando cada palabra, sé que ustedes no van a tener problemas conmigo en que usemos la versión Reina Valera. Bueno, entonces, en el verso 4 del capítulo 12, otra vez retoma Pablo el tema de este cuerpo que todos somos. Y dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Aquí dos cosas importantes. Solo hay un cuerpo de Cristo. No cada iglesia es un cuerpo de Cristo. Toda la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y Iglesia para Todos es parte de este cuerpo de Cristo y como tal debemos de funcionar para ayudar al resto del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico con esto? Ahora, también dentro de cada iglesia debemos de funcionar de esta misma manera.
cada ministerio y cada función diferente de cada persona debe de ser para ayudarnos los unos a los otros también dentro de la iglesia. Ok, seguimos. El verso 5 dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Sabes? Cuando tú no sirves de acuerdo a tu modelo, de acuerdo a quién eres tú, de acuerdo a las experiencias, conocimientos, dones espirituales, todas estas cosas que Dios te ha dado, cuando tú no sirves, privas al resto del cuerpo de Cristo del beneficio que tu vida puede dar. Es como, se dice que el dedo más importante de la mano es el pulgar. Porque es lo que nos hace diferentes, por ejemplo, a los monos. Ellos no tienen el pulgar. Porque con el pulgar podemos tener agarre de las cosas. El pulgar es un dedo muy importante. Y posiblemente tú seas un pulgar. Y el hecho de que tú no quieras servir, que no quieras ministrar en tu área de habilidad que Dios te ha dado, nos obligas a nosotros, a la iglesia, a vivir sin pulgar. Nos obligas a vivir como un mono. Nos privas del beneficio de tu ministerio. Entonces, la Biblia dice que cada miembro está unido a todos los demás. Tú estás unido a todo el demás cuerpo. Y la verdad, se dice por ahí que el apéndice no sirve de nada. Yo digo que sí ha de servir de algo. Pero yo no quisiera que todos ustedes fueran apéndices. Ahí, sin servir nada. Y tampoco quisiera que tuvieran una cabezota de tanto conocimiento, una panzota de tanto alimento y unas manitas así de dinosaurio que no sirven de nada, ¿no? Tu unidad al cuerpo de Cristo es para que lo sirvas, para que sirvas al cuerpo. Ahora, a lo mejor dices, oye, pero yo ni soy maestro, ni soy apóstol, ni soy profeta, ni soy evangelista, no soy ninguno de los 5. ¿Ok? Y Pablo remata por si había duda. Y vamos al verso 6 y dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Ya no está diciendo ministerios, está diciendo dones. Estos dones por los cuales ministra, ¿sí? Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. ¿Sí? Habla de la profecía, que ya hablamos que es uno de los ministerios. Pero es el único que menciona. Solamente lo está mencionando para ejemplificar que es el mismo nivel que los demás. Y dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Híjole, yo conozco gente tan servicial que me deja pantallada. Y muchas personas tienen el ministerio de servir. ¿Saben cómo le llamamos en la iglesia a estas personas? Los servidores. Qué chistoso, ¿no? Que les llamamos los servidores y muchos servidores se conducen como gendarmes. En vez de estar sirviendo a la gente, dicen, no puede salir del santuario. Oye, es que necesito ir al baño. Hasta que termine la oración sale. Y pues el próximo domingo te llevas un pañal, ¿verdad? Porque pues no aguantas todo el culto ahí adentro. Esas personas deben de entender que están ahí para servir, para darle atención a las personas, para ayudarlas, guiarlas. Nosotros en la iglesia, este ministerio de servicio, tenemos un acrónimo que habla de que los orientas, les tratas bien, les muestras dónde está su asiento y les contestas sus preguntas. Y hay personas que tienen ese ministerio de servicio, bueno, este don de servicio. Y sirven de 1000 maneras. Una persona servicial es servicial dentro de la iglesia y en su casa y en la calle. El segundo que dice, si es el de enseñar, que enseñe. Y luego dice, si es el de animar a otros, que los anime. A lo mejor tu ministerio solamente, o tu don, es que hablas con la gente y la inspiras, la levantas, les ayudas. Y bueno, dice aquí, si ese es tu don,
el animar a otros, pues úsalo. ¿Cómo lo puedes usar ahorita en la pandemia? Bueno, el domingo yo lo reté de que toma tu teléfono y llámale a 3 personas. Nada más para decirle, ¿sabes? Estaba pensando en ti, creo en lo que haces, creo que eres una persona extraordinaria, no te desanimes, estoy orando por ti. Y esa persona se anima. Gracias a que te tomaste 3 minutos. Y decía que un estudio mostraba que solamente necesitas hacer conversaciones de 2 minutos para afectar positivamente a esas personas. 2 minutos. No se necesita más. Luego, si es el de socorrer a los necesitados, es interesante, ¿no? Dicen los demás, si tienes el don de profesión, de profecía, bueno, usa la fe y dale, ¿no? Si es el de prestar un servicio, pues que lo preste. Si es el de enseñar, pues que enseñe. Si es de animar, pues que los anime. Y luego habla, y si es el de socorrer a los necesitados, no dice que los socorra, dice que dé con generosidad. O sea que si tú crees que tienes el don de ver por los necesitados, la prueba de que eso es que eres una persona sumamente generosa, que no te importa vivir con incomodidades con tal de proveer para las necesidades de las demás personas. Y ese es otro tema que no lo voy a tratar. Otro de los dones dice, y si es el de dirigir, que dirija. Hay personas excelentes administradores, directores, y aquí la Biblia habla de ellos, ¿no? Luego, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Wow. Ahora, quiero volver por un momento a Efesios y vamos a regresar otra vez a Romanos. Pero quiero que entiendan esto. Muchos creen que todos debemos de predicar. Muchos creen que todos debemos de cantar o evangelizar o hacer una de estas cosas para entrar dentro de servir a Dios. Pero Pablo se encarga de mostrarnos la sencillez que es servir a Dios. Y lo servimos de muchas maneras y entre ellas Pablo nos dice, pues es servicial. Eso es servir a Dios. Si sabes enseñar, no dijo la Biblia, dijo si sabes enseñar, si tienes el don de enseñanza, pues enséñales a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor si yo sé enseñar matemáticas, puedo ministrar a otras personas, servir a otras personas enseñando matemáticas. Si tengo el don de animar, qué interesante. Miren, yo les voy a platicar una experiencia que me sucedió. Yo cada rato tomo cursos de todo, ¿no? Entre todos los cursos que tomo y las certificaciones que he tomado, tomé un curso de clown. Y clown quiere decir payaso, ¿no? Y esto está basado en los principios del doctor Patch Adams, que él se ponía una naricita de payaso y ayudaba a los niños con su enfermedad, ayudándolos con sanidad interior. Entonces yo tomé este curso de clown y uno de los últimos días yo llegué tarde y el grupo estaba todo así como medio sentimental, ¿no? Y dice, pues, ¿qué está pasando? Y la persona que dirigía el grupo me conocía y me pidió, oye Gerardo, me puso a un lado, ¿tuvieras tú algún problema en abrazar a todas las personas en este salón? Y se me hizo una petición muy rara, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, bueno, es que todos tienen un pasado, todos tienen una herida, y todos necesitan consuelo y todos necesitan ánimo. Y cada vez que tú nos saludas y nos abrazas, sentimos que tú tienes una habilidad de animar a las personas, de consolarlas con simplemente abrazarlas. Yo me saqué de balance, ¿no? Y se me hizo algo raro, la verdad, que me pidiera. Y se me hizo algo así muy de la psicología, ¿no? Y yo dije, pues bueno, pues los conté y eran como 15, pues los abrazo a todos, ¿no? Y entonces se formaron y empecé a abrazar a las personas. Y era para mí impresionante ver que algunas personas las abracé y lloraron, pero así de que... ¡ah! Y otros me decían, ¡ay, papá, te extraño! Y yo decía, ¡qué caray! Y otros nada más me abrazaban y suspiraban y suspiraban.
Yo no entendía muy bien eso. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, no? Finalmente, no les voy a contar cada uno de los casos. Finalmente me di cuenta que en realidad muchos de nosotros nos hace falta un abrazo de un, una imagen de un padre, un abrazo que nos diga, ¿sabes qué? Las cosas van a estar bien, ¿sabes qué? Este, me da mucha pena tu pasado, me da mucha pena tu sufrimiento, permíteme ser parte de tu vida. Todas estas cosas que un abrazo comunica, la verdad, es una manera de servir a la gente. A mí, normalmente en la iglesia, me encanta abrazar a las personas. Me pongo a pensar en personas de tercera edad que viven solos, que posiblemente en toda la semana, el único contacto físico que han tenido esta semana es el abrazo que les voy a dar el domingo. Me conmueve pensar eso. Pero te fijas cómo el cuerpo de Cristo se puede servir de una manera tan particular, con solo animar a otros. Con solo, estamos en pandemia, no vayas a salir corriendo a la calle si se regalan abrazos, ¿no? Así que acuérdate de lo que también dice Pablo, que adoramos en el espíritu, pero en el entendimiento, ¿no? Así que ahorita no es tiempo del ministerio de abrazos. Vamos a esperarnos a que la pandemia pase. Pero bueno, qué interesante que ese es un don. Y luego, el de socorrer a los necesitados, que lo practicamos en Iglesia para Todos, proveyendo despensas. Y luego, de dirigir. ¿Sabes? Yo acabo de terminar otra certificación que tomé. Es una certificación de liderazgo con John Maxwell. Y de las últimas cosas que estuvimos platicando es que muchas veces tú no necesitas a fuerza saber, no sé, hacer algo para ayudarle a una persona a encontrar dirección. Solamente basta preguntarle a esa persona. Y desde afuera se ven los puntos ciegos que otro no ve. Y hay personas que tienen el don de simplemente hablar con las personas, ver esos puntos ciegos, traerlos a colación y decir, mira, estas son las 3 fallas que estás teniendo, las debes de abordar y debes de continuar. Dirigir, a veces es aconsejar, ¿verdad? Las personas necesitan consejo en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Y luego demostrar compasión, ¿verdad? Muchas personas no necesitan más que estés, si ellos lloran, que llores con ellos. Si ellos están alegres, que estés alegre con ellos. Que te pongas sus zapatos y que lo hagas con alegría. Ahora, el tiempo ya se me está yendo. Casi empezamos a las 45, pero quiero terminar con esto. Ya sé que vamos al versículo 16, les prometo que la semana que entra voy a tratar de terminar el capítulo número 4. Termina el verso así: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros, no en reproche, no en reclamo, no en capricho, no en berrinche, no en autoritarismo, no en manipulación. Dice, en amor. Y otra vez, este verso va tan unido con el capítulo 12 de Romanos que yo estoy sorprendido. Casi diría, bueno, ¿por qué Pablo no metió esto en Efesios y luego lo escribió en Romanos? Porque todos conocemos 1 Corintios 13, donde se nos habla del amor. Pero muchas veces no nos damos una paseada por Romanos 12, donde también se nos habla de qué es el amor. Y cuando Pablo está hablando directamente de la iglesia y nos está diciendo que debemos de tratarnos con amor, fíjense lo que él dice desde el versículo 9, y lo voy a ir leyendo lentamente. Y dice, el amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¡Wow! Luego, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y a qué se refiere? Respetándose y honrándose mutuamente. El respeto, además de que se da uno a otro, también la honra es respetar, porque la honra es cuando tú estás ausente y esa persona te respeta, es una persona que te está honrando, que está diciendo bien de ti, las cosas que haces bien, las cosas que le han impactado, las cosas que han marcado su vida.
El 11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu, el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza y luego, eso es amor, alegrarnos en nuestra esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persigan, bendigan y no maldigan. Muchos me dicen, es que le tengo que dar. Tú no tienes que dar merecido a nadie. Tú tienes que dar gracia. Darles lo que no se merece, lo que no se merecen. Tener misericordia. Y en vez de maldecir y de buscar el mal de aquellos que te han hecho daño, dice la Biblia que bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Y una de las maneras que tú bendices a tus enemigos, a la gente que te persigue, es orando por ellos. Cuando tú oras por una persona, ¿sabes qué? Ese odio, esa intriga que tienes, esas ganas de vengarte, se empieza a disipar. Oras por ellos no para que Dios los destruya, oras por ellos para que Dios los bendiga. Y sigue diciendo, alégrense con lo que están alegres. Eso es amor, alegrarte con los que tuvieron éxito, con los que tuvieron un logro, con los que lograron finalmente tener su casita, con los que finalmente tuvieron un bebé, con los que lograron poder ahorrar un dinero y comprarse su carrito, alegrarte con los, en vez de, híjole, porque si lo tuvo él y yo no lo tengo, yo tantas ganas que tengo de ese carro, de esa casa, de casarme, de tener hijos. Te alegras con los que se alegran. Y luego dice que lloras con los que lloran. No dices, se lo merecía, mugre, drogadicto, ratero y demás cosas que decimos, ¿no? Dice, vivan en armonía los unos con los otros. O sea, no tenemos que andar viviendo en discusiones, en pleitos, en tratar de ser ventajosos. No, vivan en armonía los unos con los otros. Amor también es, no sean arrogantes. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. En otras palabras, sé humilde. No se crean los únicos que saben todo. No te creas un sabelotodo. ¿Has estado con una persona que no sabe escuchar? Tiene que hablar. Tiene que decir, es que cuando fui, cuando vi, cuando hice, cuando di, cuando gané, cuando triunfé, mis premios, mi carrera, mis 3 doctorados. Y, híjole, man, yo no aguanto a esa gente. Yo le digo, ay, qué gusto conocerte, pero voy a atender a esta otra persona, bye bye. Porque para un sabelotodo, pues, la verdad no me interesa. Miren, hace lo que yo les decía que todo curso pueda y tal certificación pueda, no lo hago para andar diciendo que soy su servir. Trato de practicar la humildad y confieso con mi boca, ignorante, no sé todas las cosas, necesito aprender de ti, necesito aprender de toda circunstancia, necesito aprender de todo maestro y es por eso que voy y aprendo, porque necesito sabiduría, estoy arruinado. Sigue diciendo, ¿qué es el amor? Dice, no pague nadie mal por mal. Y luego dice cómo, la connotación es cómo debemos de pagar a los que nos hacen mal. Y dice, procuren hacer lo bueno delante de todos.